Hello, Carolina. Good morning. What are you doing today? Are you ready for the class? Okay, you're ready. Nice. And today we're going to start with a new topic, Carol. Simple present. I don't know if your classmates are going to appear, but we're going to start, okay? Tal vez tus compañeros se incorporan luego, pero igual hoy vamos a iniciar con un nuevo tema. Presente simple. No sé si alguna vez has estudiado el presente simple antes en la escuela. ¿No? No. No. Okay. So we're going to start with that now. Hello, Miss Anna. Good morning. Good morning, teacher. Simple present, third person singular, he, she, and it. And also for the questions in the negative form, we're going to use does or doesn't. ¿Ok? Vamos a comenzar con el presente simple, pero por el momento con la tercera persona del singular. ¿Se acuerdan que la tercera persona teníamos he, she, and it, ¿verdad? Para ello nosotros vamos a utilizar el auxiliar does cuando sean preguntas y doesn't or does not cuando sean oraciones negativas. Pero ya pronto vamos a ver las reglas y cómo vamos a utilizarlos, ¿ok? So, the simple present tense in English is used to describe an action that is regular, true, or normal. The spelling for the verb in the third person differs depending on the ending of that verb. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar el presente simple? Lo vamos a utilizar para describir una acción regular que ustedes hacen frecuentemente, que sea verdad o normal. Para eso vamos a utilizar el presente simple, acciones que ustedes hagan, por ejemplo, cada día, cada martes, cada semana, etcétera, ¿verdad? Y también hay una forma de utilizar los verbos con la tercera persona. Eso es lo que hace diferente, en este caso, el uso de he, she, it con los demás pronombres o los demás sujetos. Vamos a ver las reglas. Tenemos la número 1, for verbs that end in O, CH, SH, SS, X, or Z, we are at as in the third person. Cuando ustedes tengan verbos que terminen con estas letras, por ejemplo, que terminen O, en CH, en SH, ustedes le van a agregar ES al final del verbo siempre que tengan tercera persona. Ya dijimos tercera persona singular va a ser he, she, and it. For example, go, that finishes in O, right? So you need to add ES. Go, goes. Catch, look, CH at the end, so we need to add ES. Wash, SH, so ES, washes. Kiss, double S, so kisses. You need to add ES. Fix, fixes. Buzz, buzzes, right? Entonces, acá están las terminaciones, usted solo le agrega ES siempre que tenga tercera persona. For example, you can say, she goes to school every day. So that would be an example for that. She goes to school every day. Or he washes the dishes every afternoon. That would be another example for the third person singular with the simple present. Also, the second rule for verbs that end in
a consonant plus Y, we remove the Y and add IES. Todos los verbos que terminen con consonante y luego Y, vamos a cambiar esa Y por I y agregamos ES cuando tengamos tercera persona. For example, Mary, look, Mary. Tenemos consonant Y. So we're going to change this Y for I and add ES. Mary, marries. Study, studies. Carry, carries. Worry, worries. Entonces, cuando tengamos una consonante antes de la Y, vamos a cambiar esa Y por I y le agregamos ES. Okay, so Mary, marries. Study, studies, right? Note, for the verbs that end in vowel plus Y, we just add S. Es lo contrario a la segunda regla. Cuando ustedes tengan una vocal antes de una Y, solamente van a agregar S. For example, play, plays, enjoyed, enjoys, say, says, right? Vean, tenemos vocal y luego la Y. En este caso, vamos a hacer el cambio de I, E, S, ¿verdad? Sino que simplemente vamos a agregarle S al verbo. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado. Consonante Y, cambiamos la Y por I y agregamos ES. Cuando haya vocal más Y, solamente le agregamos S a los verbos, siempre y cuando tengan ustedes la tercera persona del singular. He, she, and it. Okay? Here you have the grammar structure. For the first one, we have a formal one. First, you need to have the subject plus the verb, in this case with S, IS, or S, depends, right, on the verb that you have, and also the complement. For the negative one, we're going to have the subject plus does. In this case, we need to use the auxiliary does, right, for third person. Also, we're going to add the word not plus the verb in the base form. In this case, we don't need to add S, IS, no, because we're using here the auxiliary does. Then, you're going to write a complement. ¿Qué pasa con las oraciones negativas? En las oraciones negativas, después del sujeto, nosotros vamos a utilizar el auxiliar does más la palabra not. Como ya tenemos este auxiliar en presente simple, nosotros no vamos a agregarle S, ES o cambiar, ¿verdad? La Y por I, ES, no, ¿verdad? Porque ya estamos utilizando el auxiliar does. Por lo tanto, el verbo se va a escribir en su forma base. Ya vamos a ver un ejemplo para que ustedes tengan una mejor idea. Y luego complemento. ¿Cuándo vamos a hacer el cambio de la S y S, etcétera? En las oraciones afirmativas, siempre que tengamos tercera persona. He, she, and it. Also, we can have interrogative. También podemos tener preguntas de sí, no, the yes, no questions. And here we're going to use the auxiliary again, does. Then we're going to have the subject plus the verb, the base form, because we're using does here, plus the complement and the question mark.
Lo mismo sucede con la interrogativa, vean. Aquí hacemos un cambio entre el sujeto y el auxiliar, digámoslo así. Utilizamos primero el auxiliar, as, luego el sujeto, y también en las interrogativas vamos a escribir los verbos en su forma base. ¿Por qué? Porque ya estamos utilizando does, siempre que nuestro sujeto sea él, ella o eso. Third person singular. Complemento y el signo de interrogación. Recuerden que en inglés utilizamos solo signo de interrogación al final de la pregunta. So this is a yes no question, so you should answer with short form. We can say, for example, does she work every day? For example, you can say yes, she does, or no, she doesn't. But later we're going to see some examples, right? Also, we can have WH word questions. For example, WH word, you can have when, which, where, right? How, why, etc. And also, does, here we need the auxiliary again, the subject, plus the verb in the base form, plus the complement and the question mark. Recuerden que este tipo de preguntas siempre tienen que responderlas de forma completa, como con una oración afirmativa. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces recuerden, vamos a hacer el cambio de los verbos, agregarle S, ES o IS cuando sean afirmativas y estemos utilizando tercera persona singular. Lo contrario, cuando estamos utilizando el auxiliar does o does not, el verbo lo vamos a utilizar en su forma base. Cuando, bueno, siempre y cuando estamos usando igual tercera persona singular. Here you have some examples. Mary plays tennis every Saturday. Here you have the first. Which is the subject here? Mary. The verb plays, because this is third person, right? That is like if you say she plays tennis every Saturday. Si se fijan acá tenemos una oración afirmativa. Sujeto María. El verbo jugar. Como acá cumple la regla número 3, ¿verdad? Que tenemos vocal Y, solamente agregamos S al verbo. Complemento. So, Mary plays tennis every Saturday. Entonces sería lo mismo que digan, ella juega tenis todos los sábados, ¿verdad? What about this one? Mary doesn't play tennis every Saturday. According to the rules, do you think that this sentence is correct? Con las reglas y la estructura gramatical, ¿creen ustedes que esta oración está correcta? Mary doesn't play tennis every Saturday. ¿Estará correcta, Carolina? That is incorrect. Why? ¿Por qué es incorrecta? Porque, ven, estamos utilizando el auxiliar doesn't. Por lo tanto, dijimos que el verbo acá lo vamos a utilizar en su forma base. Por lo tanto, no necesitamos la S. The correct form, it would be like, Mary doesn't play tennis every Saturday. Esta sería la forma correcta porque, ya dijimos, cuando utilicemos el auxiliar does, no vamos a utilizar el verbo con S, ¿verdad? Aunque tengamos tercera persona. Aquí tenemos Mary, ¿verdad? She, pero
como estamos utilizando el auxiliar, no necesitamos la S. So be careful with that, guys. What about this one? Does Mary plays tennis every Saturday? Here we have the same problem, right? Plays. That is not correct, right? So, the correct one, does Mary play tennis every Saturday? Lo mismo pasa acá. Ya tenemos does en forma interrogativa, ¿verdad? Por lo tanto, el verbo no necesita S, sino que lo vamos a utilizar en su forma base. So, does Mary play tennis every Saturday? That would be the answer for that. So, the answer will be yes, she does. Recuerden que esta es una pregunta de sí, ¿no? Por lo tanto, necesitamos respuestas cortas. En este caso, yes, she, ¿verdad? Estamos representando Mary o escriben Mary también. Pueden utilizarlo de esa forma. Y vamos a utilizar el auxiliar does cuando sea afirmativa. If it is negative, you're going to have no, she doesn't. Si fuera negativa, ¿verdad? En este caso, ustedes van a utilizar no, el sujeto, y doesn't, que sería does not, ¿verdad? No necesitan agregar información extra, solo de esta forma ya están respondiendo la pregunta. Also, we can have, what does she play every Saturday? ¿Se acuerdan que podíamos utilizar también preguntas de WH word? En este caso tenemos what, el auxiliar, sujeto, verbo en su forma base, porque estamos ya utilizando el auxiliar does, complemento y signo de interrogación. Este tipo de preguntas sí deben contestarlo de forma completa. So, you can say, she plays tennis every Saturday. ¿Cómo lo podemos contestar? Con una oración afirmativa, como en este caso ya no lleva el auxiliar does, sino que es una oración afirmativa y tercera persona, singular, por lo tanto necesitamos la S en el verbo. She plays tennis every Saturday. So that will be an example for that one. Okay? So, I don't know if you have questions about it. ¿Tienen preguntas, Carolina, Miss Ana, Miss Delmy? ¿O están listas ya para el primer ejercicio? What do you think about that? Or what can you tell me about it? ¿Me preguntas, Miss Delmy? Okay, perfect. Carolina? No. Ok, Miss Ana, ¿hay preguntas sobre el presente simple? Tercera persona singular. Because she's not here, right? Okay, so let's do the first exercise about that. Vamos a hacer el primer ejercicio sobre la tercera persona. Here you have it. Why Samuel wakes up early? Here you have a text. You are going to use the verb between parentheses with the correct form of the third person singular, right? In this case, for example, every day, little Samuel, what? Gets up early in the morning, right? ¿Por qué le agregamos S? Verbo que termina en T, ¿verdad? Por lo tanto, de acuerdo a las reglas, le agregamos solamente la letra S porque estamos hablando de ¿quién? De Samuel, que es tercera persona singular
Si nosotros queremos sustituir Samuel, podemos utilizar el pronombre he, es tercera persona singular. So, every day, little Samuel gets up early in the morning. He, here you have the verb, hurry. Tenemos consonante Y, por lo tanto vamos a hacer el cambio, ¿verdad? A I y agregarle ES. He hurries downstairs and into the backyard. Where is she? So, yes, over there, his black and white kitten always. Here you have the verb. Plays, right? ¿Por qué plays? ¿De quién estamos hablando? Del gato. Si lo queremos sustituir por un pronombre, podríamos decir it. So, it plays in the grass, right? Entonces, lean bien el texto y vayan utilizando el verbo entre paréntesis, haciendo los cambios, ¿verdad? Si solo le va a agregar S o le va a hacer el cambio de IES, o solo, pues, en todo caso, si termina en el verbo, le agrega solamente S, etc. Entonces, usted va a ir haciendo los cambios y recuerden, todos son tercera persona singular, ¿ok? So you're going to have around 2 minutes, 2 to 3 minutes for you to complete that exercise. Read the text very careful and also write the correct form of the third person singular using the verbs that you have between parentheses. ¿Ok? Tienen 2 a 3 minutos para completar este ejercicio y luego lo vamos a revisar todas juntas. ¿Ok? So, worders, you have 3 minutes. Recuerden igual, si tienen preguntas, raise your hand and I will help you. Sería grabs. Grabs, only the S. Solamente le agregamos la S de acuerdo a las reglas, ¿verdad? Excellent. So, grabs her under her soft belly. So, lift. Caro, which could be that one? Lift. Yes, only the S, right? Lift. Her into the air, right? And here you have kiss, double S at the end. So, kisses her on her pink nose. Then he carry. Vean el verbo, tenemos consonante Y. Por lo tanto, le vamos a cambiar esa Y por E, ¿verdad? Por I, perdón. Y agregamos, ES. So, then he carries her into the kitchen to give her a small bowl of milk. But sometimes he just watch. Which could be this one, Miss Delmi? Watch. Yes? Termina en CH. So, watches, right? Watches his kitten running on the grass. What a fast cat she is. She never miss. Acá tenemos un verbo que termina en doble S, Carolina. ¿Qué le vamos a agregar? Yes? S. Only the S? No. S, remember? So, misses. A mosquito, right? That fly. Igual, vean el verbo fly, consonante Y, so we can say flies. Hacemos el mismo cambio de la Y por I y agregamos ES. ¿Ok?
So listen. Every day, little Samuel gets up early in the morning. He hurries down and into the downstairs and into the backyard. Where is she? Jess, over there. His black and white kitten always plays in the grass. Little Samuel catches her with both hands, grabs her under her soft belly, lifts her into the air and kisses her on her pink nose. Then he carries her into the kitchen to give her a small bowl of milk. But sometimes he just watches his kitten running on the grass. What a fast cat she is. She never misses a mosquito that flies love above the ground. Right? So there you have. Then we're going to learn the pronunciation also of those verbs or those endings. Right? Después vamos a estudiar un poquito sobre las reglas y cómo se pronuncia la S en los verbos cuando tenemos tercera persona, ¿ok? So, Carolina, can you read the text? ¿Puedes leer todo el texto, Carolina, please? Early died Samuel. Samuel Ajá. gets up early in the morning. He brings those houses and into the backyard where is she? Yes, always there is black and white kitten and white place in the grass. Little Samuel catches early. What does guys are either soft the lift her into the arms and kisses her on her pink nose. Then he carries her into the kitchen where he her a same bowl of milk with some leaves. His kitten food on the gas wet but she never is a mosquito tail with low above the ground. Okay, excellent. Thank you, Carolina. Perfect. So, let's do a similar exercise like that. Here you have another one. This is a little bit longer, but it says, complete the sentences with the following verbs. There you have my dear family, but you are going to use these verbs that you have here to complete the text, right? Aquí tienen algunos verbos, los vamos a utilizar para ir completando el texto que tienen ustedes acá, ¿ok? So, let's start with the first part. It says, my dear family, my brother Mike, right? Biology at the university. So we can say, my brother Mike studies, right? Biology at the university. He
several exams every year, right? So he, we can say it takes or does also. Tenemos estas dos opciones acá, el toma muchos exámenes o hace muchos exámenes cada año, right? Entonces, vean, van a utilizar estos verbos, la lista que tienen acá, para ir completando las oraciones, ¿verdad? Pero recuerden que cuando ustedes tengan terceras personas, de hecho todas son terceras personas, van a cambiar el verbo, ¿verdad? No lo van a escribir en su forma base, sino que utilizando S, ES o cambiando la Y por I, E, S, ¿verdad? Entonces eso es lo que van a hacer, lean bien y vayan utilizando los verbos, siempre en tercera persona, ¿verdad? So, here you have it. Vamos a hacer un poquito más pequeño para que ustedes puedan completarlo con los verbos, okay? So there you have it, and you're going to have around 4 minutes. Tienen 4 minutos para que completen todo el texto con los verbos correctos. Siempre recuerden, utilicen el S, S o cambien la Y por IS, etcétera, ¿verdad? Porque estamos hablando de tercera persona singular, ¿ok? So you have 4 minutes. Remember, if you have questions, don't forget to raise your hand. I will try to help you, ¿ok? So 4 minutes. 4 minutos, chicas, trabajen. Okay, let's check the answers. Let's see. Okay. He always, all his exams. Which verb do you have here, Carolina? He always what? So in that case, we can use past, Caro. So he always passes all his exams. Les voy a enviar una lista de verbos para que ustedes se las aprendan. Igual, recuerden que ya estamos con el presente simple y necesitamos utilizar una, bueno, en todo caso una lista de verbos, aunque sea con los verbos más comunes. Entonces, luego, después de la clase, se las voy a enviar, ¿ok? So, here you have finish. So, finishes summer turns in June. And that next turn at the end of September. So, start. Here you have starts. The next turn at the end of September. My sister friends, right? Guitar lessons. So, my sister Frances, right, takes guitar lessons. And every day in practice. We can say that. Practices, right? Every day. My aunt Fiona watching romantic stories, right? Loves watching romantic stories, and she sometimes cries, right? And she sometimes cries. My mom usually shopping on Fridays, right? So my mom goes shopping on Fridays. She, in this case, puts a lot of things in her stroller, and then she pushes in front of
hurt. There you have push, right? Yes, pushes in front of her. Then you have the other part. My dad is crazy about cars. He always chooses, right? You have another. Oh, chooses the best car he can afford. He washes, right? Washes it every weekend and fixes all the breakdowns. He is a careful driver. He never crashes. So, my grandma, that is third person again, right? My grandma makes, let's say makes the best goulash in the world. I don't know what is that, like it's like something like food, right? So, my grandpa usually helps her, right? Helps her. He fries, that is the food, right? Fries beef, meat, and onions in oil and later mixes the ingredients. My grandma, right, lets the goulash in the freezer for a couple of days before she serves it. So, it, you can say, taste, do you know taste? Sabe. O probar, taste it. Sabe mucho mejor. So it tasted much better, right? Sabe mucho mejor. Cuando hablamos de comida, de probar comida, tastes, right? So there you have these girls. So it says, my brother Mike studies biology at the university. He takes, right, or does several exams every year and he always passes all his exams. He finishes summer terms in June and starts the next term at the end of September. My sister Frances takes guitar lessons and practices every day. My aunt Fiona loves watching romantic stories and she sometimes cries. My mom usually goes shopping on Friday. She puts a lot of things in her drawer and then she pushes in front of her. My dad is crazy about cars. He always chooses the best car he can afford. So, he washes it every weekend and fixes all the breakdowns. He is a careful driver. He never crashes. My grandma makes the best goulash in the world. My grandpa usually helps her. He fries beef meat and onions in oil and later mixes the ingredients. My grandma lets the goulash in the freezer for a couple of days before she serves it. It tastes much better, right? So, si ustedes se fijan en todas las oraciones del texto, tenemos tercera persona, ya sea he o she, ¿verdad? Por lo tanto, vean, todos los verbos que utilizamos tienen S, ES o han cambiado la Y por I, E, S, porque todas son oraciones afirmativas. Entonces, recuerden siempre, que ustedes tengan he, she o it como sujetos, van a hacer esto con los verbos. De igual forma, recuerden que les voy a enviar la lista de verbos para que se las aprendan, ¿verdad?
para que ustedes sepan qué verbos se están utilizando en los ejercicios, y también para escribir oraciones ustedes van a necesitar mucho de estos verbos. For example, here you have study, studies, en este caso, porque es tercera persona. ¿Qué significa study? Estudiar, right? Takes, tomar, en este caso tomar un examen, ¿verdad? O does, que es hacer, o hacer un examen. Finish, or finishes, en este caso es terminar, right? Starts, comenzar. Takes, de nuevo tomar lecciones de guitarra. Practice, practices, right? Practicar todos los días. Entonces, miren, estamos hablando de presente simple en este texto, ¿ok? So, let's practice this. Acá también hay algunas reglas de cómo pronunciar la S, la ES o la IES cuando tengan verbos en tercera persona. For example, the ending of third person singular verbs has 3 sounds. You have the sound, the S, right? The Z sound and the is sound, right? Tenemos 3 diferentes pronunciaciones. Los que solo terminan con S, por ejemplo, walk, say walks, walks, the S at the end, right? The ones that finishes in Z, los que se pronuncian con Z, vean, pays. Aquí tenemos Y, que es una semi consonante, podríamos decirlo. Entonces tenemos ese sonido de pays, pays, right? También tenemos acá fixes. El verbo termina en X, usted le agrega ES, entonces ese ES suena como is. So fixes, right? So the first rule, say or S after P, T, K, and F sounds. Ustedes tengan estos sonidos. A veces nos podemos guiar también por la forma o la escritura del verbo, pero más que todo se debe guiarse por el último sonido del verbo. En este caso, stop. Stop. ¿Cuál es el último sonido? De la P, ¿verdad? Stop. Entonces, cuando usted le agrega la S, en este caso, it sounds like stops. Stops. Right? Put. Puts. Put. Puts. Work. Works. Works. Right? Laugh. Vean, esta GH hace un sonido de F, so laugh. Por lo tanto, solo le agregamos S y suena laughs. Laughs, right? That's sonido de la S al final. Number 2, say Z after V, D, J, O, M, N, R, right? V, and the sounds, and after vowel sounds, right? Cuando ustedes tengan estos sonidos en el verbo, la S va a sonar como Z al final. También cuando el verbo termine en vocal, el sonido va a ser con Z. For example, robs, robs, read, reads, bag, bags, feel, feels, right? Come, vean, come, termina con E, es una vocal, entonces cuando usted le agrega la S, va a sonar como Z, comes, comes, spin, spins, sing, sings, hear, hears,
love, loves, bathe, bathes, pay, pays, go, vean, go, también es otra vocal, entonces a este le agregamos ES de acuerdo a la regla, entonces suena como goes, goes, con Z al final, ¿verdad? Number 3, say afterwards that ending z, sh, and ps, right? And ps in that case. Igual, ustedes también se pueden ir en la forma en que se escriben. Por ejemplo, aquí tenemos doble S en kiss. Cuando usted ya le agrega, de acuerdo a la regla, ¿verdad? Le agrega ES. ¿Cómo va a sonar? Kisses. Kisses. Buzz. Doble Z, ¿vean? Buzz. Le agregan en ES, ya cuando están utilizando tercera persona como sujeto, ¿verdad? Y siempre en oraciones afirmativas, so, buzzes, buzzes, wash, wash, ahí tenemos ese sonido, shh. Entonces, como le agregamos ES, washes, washes, watch, watches, watches, judge, judge, judges, judges, there's sound there. Relax, relaxes, right? Entonces recuerden, tenemos 3 pronunciaciones diferentes para la S, ES, ¿verdad? De los verbos cuando estén utilizando tercera persona singular. So, the S sound, the Z sound, and the E sound, right? So, don't forget the pronunciation of them, right? For example, in this case, we have an activity. It says, Rick's schedule. Do you know schedule? That is horario, el horario de Rick. Here we have some sentences. Aquí tienen algunas oraciones. Vean, el primer ejemplo es it says, Rick wakes, wakes. Ven el sonido del S, de la S, perdón, wakes. Es de S. Entonces acá tienen 3 columnas con los 3 diferentes sonidos. Usted va a elegir el sonido correcto de acuerdo a la pronunciación de ese verbo cuando utilicen tercera persona. So, Rick wakes up, say wakes up at 6:15 a.m. every morning. So, the correct pronunciation is the sound, right? So, you're going to choose the first one. I will write it here, the number 1, the second one, and the number 3 or the third one, right? So you're going to read the sentences and choose the correct answer. ¿Ok? ¿Qué van a hacer? Lean las oraciones, lean el verbo y de acuerdo a las reglas ustedes pueden elegir qué verbo o qué, perdón, sonido van a tener esos verbos. Okay, let's check the answers. Here you have the number 2. He jogged for an hour in the park. Which could be the correct pronunciation for this one? Carolina, which could be? Number 1, 2, or 3? ¿Cuál sería la pronunciación correcta? Caro? 1, 2, or 3? 1. Veamos qué letra tenemos aquí. G, right? According to the rules, the sounds that finishes in G sound, right? You're going to have the letter Z, the second one, right? So that will be the correct one. Okay, thank you, Carolina. That's okay. So, also we have the number 3.
Then he takes a shower. Listen, takes. So that will be the number 1 in this case with S, right? Takes, right? Number 4, he brushes his teeth. He brushes his teeth. Brushes, right? SH, le agregamos S, entonces el sonido es el tercero. Brushes, right? Number 5, he eats breakfast at 7:45. Eats. Look, that is the first pronunciation. Eats. Con S, right? 6, he reads the newspaper. Reads. So that will be the number 2. So he reads the newspaper. 7, he washes the dishes. Tenemos acá otra vez SH, le agregamos ES, ¿verdad? Entonces la pronunciación sería la tercera. Washes, right? Number 8, then he drives to work. That is the Z, right? Drives, right? So 9, he starts work at 8:30. He starts work at 8:30, right? So starts, that is the S, starts, okay? Number 10, he goes home at 5:30. He goes, right? Un verbo que termina en O, vocal, entonces dijimos que cuando lo pronunciáramos, en este caso le agregamos ES, va a ser con Z. So, word, goes, right? 11, he relaxes on Saturday and Sunday. So here we have relaxes, right? So that will be the pronunciation for that. And the last one, he loves weekends. So, love, in that case, vean, es una V, un sonido, the voice sound, right? It's loves. So, here you have the second one. Tenemos esta pronunciación. Loves, right? So, wakes, jogs, takes, brushes, here you have eats, right? Reads, washes, drives, starts, goes, relaxes, loves, right? Entonces, jóvenes, practiquen mucho estas pronunciaciones porque les sirve cuando ustedes están hablando, para que las personas que están hablando con ustedes en inglés sepan que ustedes están utilizando o están hablando en tercera persona del singular, ¿verdad? Si usted dice Rick wake up, está incorrecto. Tienen que agregarle la S, wakes up. Ray brushes her teeth. So, tengan cuidado con la pronunciación, ¿verdad? De igual forma, a la hora que ustedes hagan un examen escrito, también deben de agregarle la S, ES, hacer el cambio, ¿verdad? Cuando ustedes tengan la tercera persona singular, siempre que sean oraciones afirmativas. Ya dijimos que
con las interrogativas y las negativas que ustedes utilizan o auxiliar, van a escribir el verbo siempre en su forma base. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, practiquen mucho las reglas. Ustedes en su casa igual, solitos ahí, pronuncien los verbos ya con la S, ES, ¿verdad? Y eso les va a servir mucho. De igual forma, voy a enviarles una lista con verbos para que ustedes se los vayan aprendiendo, qué significan, cómo los pueden utilizar, para que igual ustedes puedan formar oraciones, igual hablar ya, aunque sea un poquito, algunas frases, etcétera, porque recuerden que siempre necesitamos tener verbo, la acción de la oración en todo caso. Entonces necesitamos los verbos, ¿ok? I don't know if you have questions. No sé si tienen preguntas, Carolina, Miss Delmi, ¿no? ¿Todo está bien? Sí, yo he estado diciendo con un poquito, pero como yo voy a escuchar la clase. Okay. Okay, Miss Delmi, that's great. Okay. So, si no tienen preguntas, igual vamos a terminar la clase ahorita. Igual pueden ver la grabación luego y seguir practicando, ¿verdad? Si tienen preguntas, escríbanme a WhatsApp y ahí podré ayudarles, ¿ok? Recuerden que hoy iniciamos con el módulo 3, ya el módulo 2 ya lo terminamos, ¿verdad? Entonces hoy iniciamos con el módulo 3, así que pues vamos a seguir viendo y estudiando temas nuevos. Y con respecto al presente simple, pues aún nos falta una parte, ya con otro tipo de sujetos, que en la próxima clase las vamos a estudiar. Igual, seguir practicando mucho esto de la tercera persona del singular, ¿ok? So, girls, see you next class. Have a nice weekend. Take care and bye-bye. Vale. Bye-bye, Miss Delmi. Take care. Bye. Bye, Carolina. See you.